Hola, soy Fernando Berlín. Necesito un segundo para contarte algo. Vienen fechas navideñas y en estos días vas a participar, supongo, como todos, en la cosa de los regalos. Por eso te queremos proponer que, ahora que estamos buscando mecenas, si te gusta la cafetera, aproveches para regalar una suscripción. Haciéndolo, no solo estás regalando apoyar un espacio de compañía para mucha gente, también estás ayudando a que noticias sobre derechos humanos, solidaridad, ecología, feminismo, memoria, cultura, se abran hueco en los medios de comunicación. Así que tu regalo ayuda y mucho. Bueno, y además le dedicaremos el programa de vuelta de vacaciones a la persona que elijas. Recuerda, radiocable.com/regalo. ¡Felices fiestas! La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. El tiempo que viene es un tiempo de cierre de las naciones, de defensa de su patrimonio industrial, y a ese mundo vamos a tener que enfrentarnos. Y este hombre que no entiende el mundo en que vive, que está como si estuviera en Disney, en un cumpleaños. El 95% del ajuste cayó sobre la casta, porque eliminamos la obra pública, eliminamos las transferencias discrecionales a provincia, echamos 35.000 empleados públicos, dimos de baja 200.000 planes sociales fantasma. No nos merecemos esto los argentinos, tenemos que trabajar para merecernos algo mejor. Del Grupo Parlamentario Popular para que España respalde la investigación de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y solicite una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Votamos separadamente por puntos. Empezamos por el punto número 1. Votamos. Votos emitidos 346. Votos a favor 183. Votos en contra 163. Ninguna abstención. Se aprueba el punto número 1. No son capaces ni siquiera de reconocer la democracia cuando se gana, por ejemplo, sí, en Venezuela, esa China en el zapato que van a mandar toda la vida, la van a tener siempre con ustedes. La dictadura levantó grandes mausoleos para honrar su triunfo, también para humillar a los derrotados. A lo largo del año 2025, el Gobierno va a impulsar la conmemoración de los 50 años de lo que vamos a llamar España en libertad. Lo último que tenemos ya es ver cómo la francosfera nos va a preparar el año 2025. Con nosotros, desde luego, no cuenten para promover guerras ni bandos, porque el presidente le ha declarado la guerra a una parte de los españoles y a nosotros no nos van a encontrar en ello. Vale que no tengan nada que proponer en el futuro, pero no es nuestra culpa. Y una cosa queda clara: sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie. Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo como voluntad mía, vaya, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho. Y nada más. Muchas gracias. Señora Ábalos, ¿qué ha acreditado? ¿Qué ha podido acreditar o qué pues ha podido desmentir? Todo lo que se ha venido comentando, porque nada ha quedado en el tintero. Pero nada de lo algo concreto, por ejemplo, nada de lo la casa en la que usted disfrutó de veraneo. Sí. Las declaraciones que tenga que hacer el señor Ábalos le corresponde a él hacer esas declaraciones, y ustedes saben y conocen perfectamente cómo actuó, de la manera tan tajante que actuó el Partido Socialista frente a esta cuestión. Nosotros, cuando se atisba, o atisbamos cualquier género de duda en esta materia, actuamos con absoluta contundencia y transparencia. Otros, sin embargo, lo hemos visto a lo largo de los años, han actuado siempre dando cobijo y tapando la corrupción en sus partidos. Gracias. Yo le vuelvo a reiterar. Mire, todavía no sabemos por qué el presidente del Gobierno cesó al señor Ábalos. ¿Qué información tenía para cesar al señor Ábalos? Todo parece indicar que sabía muchas cosas y que las tapó todas. El Ministerio de Consumo ha anunciado una investigación por posibles prácticas engañosas a las grandes gestoras de pisos turísticos. Es una investigación que se añade a otras líneas en curso desde hace meses por la publicidad de los pisos turísticos sin licencia y también por el cobro de comisiones irregulares por parte de las grandes inmobiliarias. Contra muchas otras cuestiones, pero de lo que tenemos la obligación de aprender es de que haya un plan nacional de inundaciones, que se hagan los proyectos, que las comunidades autónomas a los próximos 6 meses podamos aportar todos los barrancos, todas las presas y todos los encauzamientos que hay que hacer, que si estuvieran hechos se podrían haber evitado muchos males, y creo que es una obligación nacional
y que es una propuesta desde la Comunidad Valenciana para toda España. Bueno, Rahola ya está en clave con Podemos, si cuela, cuela, y si no, a la pagar y Venezuela. Pero, a ver, yo creo que obviamente con esto no se pueden tener paños calientes. Yo creo que es una irresponsabilidad tratar de legitimar o tratar de hacer de menos, de lavar la cara a una fascista como es Giorgia Meloni, que tiene un partido que es heredero de las políticas de Mussolini, es una antiabortista declarada, está haciendo políticas que violan los derechos humanos de las mujeres, está haciendo políticas que van contra la comunidad LGTBI. There are no words that can adequately convey the pain and depravity of this aggression. There are no words. I want the whole world to know that I'm a human being. At the end, I am not pen on paper. I'm not anonymous. I'm a human being created by God. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Pues ya hemos llegado al fin de semana. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar la actualidad los viernes con un formato especial diferente, porque termina la semana y sabéis que a la hora en la que estés escuchando esto, querido amigo, ya no estaré yo entre vosotros, estaré librando algún duelo en alguna tertulia de televisión, y eso hace que el programa, aparte del programa, tengamos que dejarlo preparado, cocinado a fuego lento a lo largo de toda la semana. Así que hemos preparado contenidos, algunas cosas súper interesantes para este día, para este ratito. Fijaos, vamos a hablar con Gonzalo Torné, el escritor. Ha publicado Brujería. Es una novela fabulosa que, entre otras cosas, habla de un asunto que me gusta mucho, que es la exploración de las nuevas relaciones, de las nuevas formas de aproximación. A ver, en realidad habla de algo muy clásico, de el amor, las infidelidades, cómo lo enfrentamos como sociedad. Es la historia de un tipo que se acerca a un matrimonio, que conoce un matrimonio y a su hermana, y a partir de ahí empiezan a establecerse una serie de lazos de relaciones emocionales, sentimentales, que van desde la amistad a las amistades peligrosas. Así que, en realidad, dicen, es un retrato de la burguesía catalana, una radiografía incisiva, pero que nos habla de cómo están cambiando también la manera de aproximarse a las relaciones de pareja, también a otras cuestiones como la infidelidad. Y vamos a conversar con él y enseguida charlaremos aquí en la cafetera. También vamos a hablar hoy, sabéis que hace unos días, pero esta misma semana, salió a la venta el último videojuego sobre Indiana Jones. Le voy a explicar yo sus carencias, Dr. Jones. Mientras se entretenía con su jueguito absurdo, yo se la he jugado. Se pregunta si no debió hacer algo de provecho con su vida. Así no habría terminado aquí, muerto y olvidado en las arenas de África. Una auténtica película, una nueva entrega, pero en la que en esta ocasión vas a tener que protagonizarla tú mismo. Lo vamos a hablar con José Luis Ortega, que ya lo ha pasado, ya se lo ha jugado, ya lo ha terminado, ha publicado un análisis muy interesante en Eurogamer y le vamos a preguntar, le vamos a pedir que nos haga un viaje, un paseo por esta película, donde vamos a tener la oportunidad en este videojuego de ponernos en la piel de Indiana Jones y vivir algunas de las secuencias más singulares, más características del personaje, de este extraordinario personaje de cine. Vamos a poder huir de la bola de piedra, vamos a poder lanzar el látigo y encarnar a Harrison Ford, porque está digitalizado de forma maravillosa. Bueno, hablaremos de eso enseguida también con José Luis Ortega. Y luego os vamos a traer una historia fascinante, la historia de los niños perdidos. ¿Recordáis? Fijaos, es que fue hace solamente un año, ya parece una eternidad. ¿Os acordáis de aquel
de aquella avioneta que se estrelló en la selva colombiana con 4 niños a bordo, con su madre también que falleció en el accidente, y que estuvieron sobreviviendo solos en la selva durante semanas? Uno de ellos era apenas un bebé que no había cumplido un año. Luego vamos a hablar de esta historia porque Netflix ha llevado esto a un documental y nos recuerda un poquito esta gesta de supervivencia y también nos conecta un poco con la naturaleza, con la selva y con la capacidad de algunas comunidades indígenas para sobrevivir en elementos tan hostiles, incluso siendo niños. Así que tenemos un plan súper interesante, mientras vamos a repasar también en la cafetera todo lo que ha ocurrido en esta semana en materia política. Lo vamos a hacer desde la óptica internacional, viendo cómo lo han destacado los medios de comunicación internacionales, pero ha habido muchas cosas, porque a esta hora, si vemos las portadas de los periódicos, tenemos verdadero lío político. Ayer compareció ante el Tribunal Supremo José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, secretario de organización, ha sido secretario de organización del Partido Socialista, una auténtica personalidad dentro del Partido Socialista que está salpicado por este caso de los presuntos cobros de comisiones ilegales. Ábalos niega el cobro de comisiones, señala a Aldama, al empresario, y también a Koldo García. El exministro se desvincula de la trama corrupta ante el Tribunal Supremo. Ayer, rodeado por una nube de periodistas, comparecía a la salida de este tribunal y trataba de defender su inocencia en esta materia. Descarga la trama de corrupción en Koldo y en el empresario Aldama. No cobré comisiones. En una declaración ante el Supremo, dice el ABC, volcada en la autoexculpación, insistió durante 3 horas en responsabilizar al que fuera su asistente, Koldo, y esquivó cualquier implicación de otros miembros del gobierno, dice esta mañana la portada del periódico ABC. También lo vemos en La Razón. Ábalos dice en el Supremo que es víctima política de una venganza del Partido Popular. El exministro asegura al juez que Koldo García era quien más relación tenía con Víctor de Aldama, fue su secretario y quien llevó el peso de la tramitación de los contratos de las mascarillas, dice el exministro. También Ábalos carga toda la responsabilidad en su ex asesor Koldo García. El exministro niega el cobro de comisiones y que supiera de la contratación de Aldama y del alquiler de su expareja, dice La Vanguardia, de la misma manera también que otros medios lo llevan en sus portadas. Efectivamente, ayer salía del tribunal y la nube de fotógrafos, de periodistas, de micrófonos, le emplazaban a explicarse. Por referencia hacia ustedes, que creo que llevan toda la mañana, al menos cuando llegué ya estaban ustedes. Sí, nada, bueno, yo agradezco a su señoría, al juez, que me haya permitido esta declaración voluntaria. Saben que llevo muchos meses intentando declarar ante la autoridad judicial, lo intenté ante la audiencia, bien como perjudicado, bien como testigo incluso, y ahora se me ha dispuesto esta posibilidad. Estoy muy agradecido. La sesión pues ha sido larga, se ha tocado todos los extremos ya conocidos y ya publicados por ustedes. Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo, como a voluntad mía, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho. Y nada más. Muchas gracias. Señor Ábalos, ¿qué ha acreditado? ¿Qué ha podido acreditar o qué ha podido...? Bueno, pues intentó defender esa posición delante de la nube de periodistas. También le preguntaron por el gobierno a esto. Pilar Alegría dijo... Las declaraciones que tenga que hacer el señor Ábalos le corresponde a él hacer esas declaraciones, y ustedes saben y conocen perfectamente cómo actuó, de la manera tan tajante que actuó el Partido Socialista frente a esta cuestión. Nosotros, cuando se atisba o atisbamos cualquier género de duda en esta materia, actuamos con absoluta contundencia y transparencia. Otros, sin embargo, lo hemos visto a lo largo de los años, han actuado siempre dando cobijo y tapando la corrupción en sus partidos. Gracias. Esto es, en todo caso, pura agenda setting, porque la dimensión que adquiere esta mañana este asunto en las portadas es absolutamente extraordinaria. Bueno, mientras tanto también estamos viendo otras cuestiones que no estando directamente en las portadas, pero que merecen la atención en estos tiempos de precipitación informativa, en estos tiempos donde todo va a una velocidad extraordinaria. Ayer el Congreso de los Diputados pidió solicitar orden de arresto contra Nicolás Maduro. La proposición exige al Tribunal Penal Internacional que dicte una orden de arresto contra Maduro y otros sospechosos de la perpetración de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es algo bastante simbólico porque os cuento lo que ha ocurrido. Resulta que la derecha y la extrema derecha
se ponen de acuerdo para intentar que el Congreso de los Diputados inste al gobierno. Todo esto es escénico, todo esto es muy simbólico, porque de aquí a la práctica, como sabéis, constitucionalmente la prerrogativa de la política internacional le corresponde al gobierno de España. De manera que el Congreso puede pedir, idealmente, que el gobierno de este momento se pronuncie en una materia internacional, pero como es a él al que le corresponde la política internacional, puede después hacerlo o no hacerlo. ¿Qué es lo que perseguía la derecha y la extrema derecha? Primero, centrar el debate en un asunto como Venezuela, que les gusta más que comer que a un niño un caramelo, pero también, de alguna manera, que todos se retraten públicamente en sus posiciones, obligar al gobierno a que tenga que retratarse públicamente. Pero claro, esto se convirtió en una votación simbólica y en una oportunidad también para hablar del tema, capitalizarlo y llevarlo al Congreso de los Diputados. Allí, ayer, la votación salió adelante. Las derechas consiguieron ponerse de acuerdo. Del Grupo Parlamentario Popular para que España respalde la investigación de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y solicite una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Votamos separadamente por puntos. Empezamos por el punto número 1. Votamos. Votos emitidos 346. Bueno, lo cierto es que cada tiempo tenemos debate en torno a Venezuela. Nos queda un poco lejos, pero a la derecha es un tema que le sirve para capitalizar el descontento, para buscar fantasmas en torno a nuestras relaciones internacionales y también para apoyar a una parte de ese país que confronta constantemente con Nicolás Maduro. En España aquí está ocurriendo una cosa. En España las oligarquías venezolanas que han salido huyendo del país se han instalado en nuestro país, algunos de ellos con unas verdaderas fortunas. Hay en los barrios más exclusivos de Madrid, por ejemplo, de la capital de este país, donde apartamentos, viviendas se están vendiendo a precios realmente de oro y llegan ciudadanos venezolanos que pagan a tocateja con billetes en efectivo, multiplicando los precios de forma totalmente disparatada. Es decir, esas oligarquías, esos capitales están buscando su refugio en Europa y concretamente en España. Y eso hace que se vayan acercando a los partidos políticos y esa comunidad de venezolanos adinerados se ha acercado a la derecha de este país y a la extrema derecha, con lo cual consiguen capitalizar el debate público en torno a esto y llevarlo incluso al Congreso de los Diputados. Ayer llegamos al punto incluso en que el Partido Popular instó a que se reconozca a Edmundo González como el legítimo presidente de Venezuela, aunque solamente tenga unas actas que demuestran que sería el ganador de esas elecciones, pero no hayamos visto más que acusaciones de que parte de esas actas ni siquiera son reales. Le exigimos al Gobierno de España que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. No porque lo pida el Partido Popular, sino porque lo ha decidido la inmensa mayoría de venezolanos que ha ido a las urnas. Hoy se vota una proposición no de ley del Partido Popular en la que se plantean unas reivindicaciones que creemos que son básicas y elementales. Esto no va de ideología, esto va de respeto a los derechos humanos, que es algo básico en cualquier democracia. Le pedimos al Gobierno de España que se una a los países que han intercedido ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Bueno, lo que pasa es que pedir estas injerencias en materia de política internacional, pedir injerencias en las políticas de otros países, de terceros países, con un gobierno, además el gobierno socialista, que mantiene una posición de una cierta distancia respecto a este conflicto para no tensarlo más, sigue un poco la doctrina marcada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha estado trabajando en la mediación entre oposición y gobierno allí, y que aboga por mantener no solamente una distancia de respeto con la política exterior, sino una comprensión sobre la dificultad para que no acabe la situación en Venezuela a tiro limpio, la dificultad para participar de la reflexión política sin al final ser considerados parte del imperialismo que va exigiéndole a Venezuela lo que tiene que hacer. Bueno, lo que es cierto es que consiguieron ayer en el Congreso de los Diputados sacar adelante esta iniciativa. Mientras estamos viendo cosas, sabéis que se ha cumplido un año del gobierno de Milei en Argentina. Ayer presumió de
el ajuste. Dice que solo cayó en la casta, pero luego la realidad es que cuando se pone a detallar quiénes han sido los sectores afectados, nos habla de empleados públicos, nos habla de un montón de personas a las que ha afectado el recorte y que se han encontrado ahora directamente en la cuneta. El 95% del ajuste cayó sobre la casta porque eliminamos la obra pública, eliminamos las transferencias discrecionales a provincia, echamos 35.000 empleados públicos, dimos de baja 200.000 planes sociales fantasma. Nada, planes sociales, empleados públicos, incluso todos los que participan de la reconstrucción de la obra pública, que como todo el mundo sabe, los obreros son la casta. Así que en ese retrato fantasioso de Milei, ayer también escuchamos a Cristina Kirchner y hacía una fotografía, le hacía una radiografía al presidente argentino que lo dejaba como un pelele de Disney. El tiempo que viene es un tiempo de cierre de las naciones, de defensa de su patrimonio industrial, y a ese mundo vamos a tener que enfrentarnos. Y este hombre que no entiende el mundo en que vive, que está como si estuviera en Disney, en un cumpleaños, viéndola a Rocky. Y yo lo veía presidente de la nación mirándolo como Máximo miraba a Rocky cuando tenía 5 años, decía, no puede ser. No nos merecemos esto los argentinos, tenemos que trabajar para merecernos algo mejor. Muchas gracias a todos y a todas. Eso decía Cristina Kirchner, pero los datos económicos del país están siendo demoledoramente malos, con lo cual el primer año de gobierno Milei de recortes no se está convirtiendo precisamente en un catálogo de éxitos. Bueno, mientras tanto, están pasando muchas cosas también en otras aproximaciones a otras cuestiones. Todavía colea la polémica de la concesión de una medalla, el reconocimiento de España a la ultraderechista italiana Meloni. Decían que era una cuestión de relaciones bilaterales. El gobierno de España se excusa sobre la concesión de esta medalla en que el rey estaba de visita allí y eso suele suponer un intercambio de medallas, pero simbólicamente es absolutamente demoledor. Como sabéis, de la diplomacia al blanqueamiento de la ultraderecha parece que solo hay una medalla. Ayer hizo referencia a esto mismo precisamente Irene Montero, la exministra de Igualdad, en un programa de televisión en 4 con Risto Mejide, y allí frente a Pilar Rahola, también con algunas críticas lanzadas al apoyo de Pilar Rahola a las políticas de Israel, Irene Montero repasó el peligro de blanquear de esta manera a la extrema derecha. Bueno, Rahola ya está en clave con Podemos, si cuela, cuela, y si no, a la pagar y Venezuela. Pero, a ver, yo creo que obviamente con esto no se pueden tener paños calientes. Yo creo que es una irresponsabilidad tratar de legitimar o tratar de hacer de menos, de lavar la cara a una fascista como es Giorgia Meloni, que tiene un partido que es heredero de las políticas de Mussolini, es una antiabortista declarada, está haciendo políticas que violan los derechos humanos de las mujeres, está haciendo políticas que van contra la comunidad LGTBI, y a mí me parece que los derechos feministas no son una moneda de cambio. No te oigo bien, Pilar, y además quiero terminar porque me parece importante. Dejemos que acabe porque está a distancia, sí, por favor. Y a mí me preocupan todos los países en los que se violan los derechos humanos. Me preocupan aquellos a los que Occidente y los aliados o sometidos, como está en este momento Europa y como tiene el Partido Socialista sometida a España a los intereses belicistas y a los intereses de Estados Unidos a través de la OTAN. Me preocupan los que ellos señalan y también a los que se los dejan pasar todo. Me preocupa también lo que pasa con el régimen dictatorial de Marruecos y me preocupa, Pilar, que haya sionistas en nuestro país que estáis defendiendo diariamente un genocidio que lleva más de un año cometiéndose por parte del Estado terrorista de Israel. Y yo creo, faltaba porque es que en Palestina nos estamos jugando la humanidad. Y que haya gente que estéis defendiendo los intereses de un Estado terrorista que está dejando sin agua, sin energía, sin asistencia sanitaria. Y es verdad que la fotografía, mal que le pese a Pilar Rahola, la fotografía de lo que está sucediendo en Gaza es de una indecencia absoluta. Esta semana ha sido muy, muy viral las palabras de una doctora, el relato de una doctora en Naciones Unidas que rompió a llorar en lágrimas ante el Comité de Naciones Unidas al explicar la situación en Gaza. La doctora pediatra, que ha estado como voluntaria allí, contó casos dramáticos: un niño de 5 años, lesión de entrada y salida por el cráneo de un disparo, aparentemente. No hay camas de cuidados intensivos. Tuvo que ser enviado a la morgue cuando falleció, solo, sin familia, porque no tenía familiares que hubieran sobrevivido.
cuando relataba los horrores de la guerra, los horrores de este genocidio televisado en directo ante la impasibilidad de la comunidad internacional, y decía la doctora, parece que no son considerados seres humanos por la comunidad internacional. La doctora Tania Hassan, especialista estadounidense en cuidados intensivos pediátricos, que no pudo contener las lágrimas al relatar su experiencia en la zona central de Gaza. I remember the silence of the woman brought into the hospital injured, staring blankly and unable to speak. She had given birth 1 week earlier. She couldn't find her 7-day-old baby. Both her baby and her toddler were trapped under the rubble. There are no words that can adequately convey the pain and depravity of this aggression. There are no words. I want the whole world to know that I'm a human being. No hay palabras, decía, rompiendo en lágrimas para describir lo que allí, el silencio, lo que se vive. Y hacía una reflexión, claro. Durante un conflicto armado, en cualquier conflicto armado, lo normal es que los hospitales queden ocupados por adultos con heridas de bala o producto de las bombas, de los bombardeos, no por niños. Bueno, pues con esta experiencia retrataba también lo que está sucediendo, insisto, ante la mirada indiferente de la comunidad internacional. Hemos visto precisamente a Anthony Blinken, el secretario de Estados Unidos, que tuvo que comparecer esta semana para reflexionar en torno a la precipitada salida de los soldados norteamericanos en Afganistán. Allí pidió perdón a las familias, lamentó que además durante toda la caótica retirada de 2021, sabéis que fallecieron 13 soldados norteamericanos, y pidió disculpas por no haber hecho más para protegerlos, dijo. Pero en esa comparecencia irrumpió un activista que interrumpió la sesión al grito de Blinken, escoria, la sangre de tus víctimas te rodeará por siempre, mientras sostenía un cartel en apoyo a las víctimas de Gaza, en apoyo a la gente de Gaza. Has matado a cientos de miles desde tu acogedora oficina, eres puta escoria, la sangre de tus víctimas te rodeará por siempre, le dijeron al secretario de Estado norteamericano, secretario de genocidio, decía el activista en esa pequeña pancarta mientras increpaba a Anthony Blinken. Bueno, retrata un poco también que hay una oposición a esto que está sucediendo, que hay una parte de la ciudadanía despierta ante estas cuestiones. Bueno, y mientras tanto también en estas horas hemos visto otras cosas. Recordáis que esta semana Pedro Sánchez anunció que el año 2025 se va a establecer un día para conmemorar los 50 años de liberación tras la muerte del dictador Francisco Franco. Me gustaría hacer hoy un anuncio para el Gobierno muy importante y creo que también para el conjunto de la sociedad española. Y es que a lo largo del año 2025 el Gobierno va a impulsar la conmemoración de los 50 años de lo que vamos a llamar España en libertad. Bueno, pues esto ha servido para que el ultraderechismo arda en combustión interna. Molestos ante esto, la propia Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular, la parte más ultra de la oposición del PP, acuse a Sánchez de haber declarado la guerra a una parte de los españoles por decretar estos actos de homenaje a quienes apoyaron la democracia frente a la dictadura. Pero lo último que tenemos ya es ver cómo la francosfera nos va a preparar el año 2025. Después de la cobardía del presidente para largarse de Paiporta, la misma cobardía que le impidió estar con 400 familiares en Valencia este lunes, resulta que lo liberal es defender la democracia. Ustedes, los de me quedaré con o sin parlamento, y no son capaces ni siquiera de reconocer la democracia. Cuando se gana, por ejemplo, sí en Venezuela, esa china en el zapato que van a mandar toda la vida, la van a tener siempre con ustedes. Así que ya veis cómo está la fotografía. Bueno, pues
dice desde el gobierno de Ayuso que a la Comunidad de Madrid la van a tener enfrente con esto. Bueno, vamos a ver cuáles son las noticias que han tenido repercusión internacional, en la prensa internacional, las noticias sobre España con Pilar de la Peña, y luego hablamos un poquito de Indiana Jones. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola allí donde estés. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues alguien que resume la actualidad cada semana, quien resume la actualidad, quien hace un buen análisis de actualidad es la prensa internacional, porque además de forma más desapasionada los corresponsales internacionales analizan nuestro país, ponen en valor aquellas noticias que han tenido más impacto y también nos presentan la actualidad, pues eso, con menos pasión, lo cual nos permite utilizarlo para ver qué imagen se proyecta de España en el exterior y también resumir la semana con Pilar de la Peña. Buenos días, Pai. Hola, buenos días, Resistencia. Y esta noticia de la que se ha hablado mucho, pero no demasiado en nuestro país. Paradójicamente, The Economist dice que España fue la mejor economía de toda la OCDE en el año 2024. De esto presume mucho el gobierno, pero claro, poco altavoz se le ha dado aquí en España por alguna razón. Pero The Economist coloca a nuestro país como potencia económica. Sí, la verdad es que hace un ranking, digamos, analizando las 37 economías de la OCDE, las 37 economías desarrolladas más potentes, y lo que pone de relieve es que el país que, digamos, analiza 5 indicadores económicos y financieros o bursátiles, y con eso pues da una nota, y el país que sale mejor parado en esta clasificación es España, es la economía española. Fíjate que no es algo tan extraño. En las últimas semanas de este año ya hemos comentado algo, no sé si te acordarás, el Financial Times también ha puesto de relieve que la economía española, esto tenía que ver con el ritmo de crecimiento, ¿no? El crecimiento de la economía española en este año va a ser de los más potentes, va a superar incluso el de Estados Unidos, que va muy bien también en eso. Es decir, hay bastantes medios internacionales que ya lo estaban advirtiendo, pero el ranking de The Economist es un poquito más amplio, incluso señala que, incluyendo indicadores como el Producto Interior Bruto, que es uno en los que más destaca porque es el crecimiento, pero también la reducción del desempleo, también cómo ha funcionado la bolsa, la reducción del déficit, la inflación, cómo se ha controlado la inflación, pues que todo esto hace una especie de baremo y considera que España es el más destacado, es el número 1 de este índice. Fíjate que en este índice otra cosa que destaca The Economist es que salen muy bien parados países como Grecia o Italia, están también en el top 5 junto con Irlanda y Dinamarca. Grecia, Italia o España, que eran los países del Mediterráneo que durante muchos años pues estaban considerados o estaban señalados como los PIGS y como un lastre para la eurozona y en general para la economía europea, y sin embargo ahora pues aparecen destacados y grandes potencias como Alemania aparece en el puesto 23, Francia en el 26, Reino Unido, que ya no es miembro de la Unión Europea pero que sigue siendo una potencia, en el 31, y Estados Unidos en el puesto número 20. Así que la verdad es que estos indicadores, luego el semanario británico, que está considerado una de las Biblias económicas y una de las referencias en todo el planeta en información y digamos en la información que leen los grandes papas de la economía, pues ha puesto esto de relieve, ha destacado el Producto Interior Bruto España, que pues que va camino de crecer por encima de un 3%, que es más del triple que la media de la Unión Europea, que es una de las cosas que destaca. Habla también de la reducción del desempleo y en general pues considera que este resurgir económico, que además es un término que utiliza el propio semanario, es digno de destacar e incluso se merece una fiesta, termina diciendo el artículo. También en el mismo Economist también han advertido esta semana de que la ultraderecha de Vox está ganándose a la juventud española, ¿no?
Sí, este es un análisis mucho más político que hace el semanario. Fue a principios de semana y bueno, pues era contundente, ¿no? El titular es exactamente esto, ¿no? La extrema derecha de Vox está conquistando o está ganándose a la juventud española. Y bueno, lo que ponía de relieve el semanario es que, aunque Pedro Sánchez le gusta hablar de la España feminista y es uno de los aspectos que ha destacado España en los últimos años, hablaba de la cumbre antiabortista que se celebró en el Senado el pasado 2 de diciembre y explicaba el The Economist que esto mostró que existe también una España diferente, una España en la que postulados como los de la organización que organizaba este evento, bueno, pues que defiende pues posiciones antifeministas, incluso homófobas y en general, digamos, con un mensaje mucho más conservador, pues primero se había celebrado en el Senado y luego había tenido una asistencia bastante importante, y destacaba The Economist, y no todos los asistentes tenían canas, señalando que, bueno, que había habido presencia de juventud, y en este sentido pues ponía de relieve cómo los últimos sondeos indicaban que Vox estaba creciendo, el apoyo a Vox estaba creciendo entre los, digamos, la horquilla de votantes que tienen entre 18 y 30 años, ¿no? Incluso decía que algunas encuestas le daban entre un 16 y un 20% del apoyo en este segmento, casi al igual que el PP, y bastante por encima del 10%, entre el 10 y el 15%, que es digamos, la horquilla en la que se mueve Vox de apoyo. Recordaba esto, ¿no? Que Vox se mueve en esa horquilla, pero que es bastante consistente desde 2019, pero que este cambio en su electorado pues estaba teniendo cierta relevancia. Había una frase que era interesante del artículo, es que decía: en España a los jóvenes les gusta TikTok, Instagram y el nacionalismo radical, porque otro de los aspectos que destacaba The Economist es que este atractivo de Vox entre las generaciones más jóvenes no era a pesar de su tradicionalismo, sino gracias a él. Consideraba que realmente había una parte de la juventud española, bueno, que es que realmente, a veces quizá pues seducidos por esa mezcla de populismo económico y de provocación cultural que hacían desde Vox, pues, y que a lo mejor estaban en una época difícil, con dificultades para acceder a la vivienda, con cierta precariedad laboral, pues que esto les había atraído, y se terminaba señalando que era llamativo este éxito de Vox entre la juventud en un país que durante décadas estuvo dirigido por un dictador de ultraderecha como Franco. Luego, además, también en la prensa internacional hemos visto cómo se hacían eco de la moción de confianza para Sánchez que pide Puigdemont. Sí, la verdad es que Carles Puigdemont sigue siendo una figura que genera bastante interés en los medios internacionales y digamos la crisis catalana también. Y este anuncio de esta petición de moción de confianza, o esta iniciativa parlamentaria que había presentado Junts en el Congreso pidiendo que el presidente del gobierno se sometiera a una moción de confianza, pues ha sido destacada por medios como Reuters, el diario francés Le Figaro, Bloomberg, algunos digitales europeos también, y bueno, les ha llamado la atención, ¿no? Algunos destacaban, Le Figaro, por ejemplo, resaltaba que Puigdemont decía que consideraba que Sánchez no era digno de confianza. Otros medios como Reuters lo que ponían de relieve es que, bueno, pues que era con esta petición de un voto de confianza estaban amenazando con dejar de apoyar a Pedro Sánchez. Este era un poco el interés. Bloomberg también destacaba que, bueno, que había sido hasta ahora Junts un aliado, es verdad que un aliado complicado, no un aliado fácil para el actual presidente socialista, pero había sido un aliado, y que sin embargo estaba ahora insistiendo en que, bueno, hubiera una moción de confianza. Algunos medios también indicaban que esto entraba dentro de, digamos, de la lógica de la negociación, y bueno, que hablaban de cómo condicionaba los presupuestos, y bueno, pues Junts había destacado por ser capaz de conseguir algunas concesiones en esta negociación que habían sido relevantes, pero ponían de relieve que ahora mismo pues consideraba que Sánchez no había hecho lo suficiente y no había cumplido, y estaba intentando conseguir alguna cosa más, ¿no? Pero al final lo que a la buena parte de la prensa internacional le interesa y lo que ponen de relieve es que este era, digamos, un elemento más que hacía ya más frágil o debilitaba aún más al gobierno de Pedro Sánchez, que, bueno, acumulaba los problemas y que se estaba enfrentando a una legislatura especialmente complicada. Además, también hemos visto cómo esto que, bueno, aquí en España ha hecho correr
ríos de tinta, Puigdemont llama la atención, pero también en esta semana ha habido primeros acuerdos del Partido Popular con Junts, lo que nos hace temer un escenario de nueva estrategia por parte de Junts. Pero bueno, con esta cuestión también hemos visto en otras materias, como la prensa internacional ponía el foco en Madrid, que casi como un laboratorio del ultraliberalismo. Esto lo decía Le Monde, ¿no? Sí, literalmente ese era el titular de un reportaje de Sandrine Moguel, su corresponsal, que hablaba de Madrid como laboratorio del ultraliberalismo. Era un artículo en el que ponía de relieve cómo el buen momento económico, incluso el éxito que estaba teniendo la comunidad autónoma madrileña, con un crecimiento económico muy importante, que estaba realmente consiguiendo atraer mucha inversión y, digamos, en los mercados también estaba teniendo muy buenos resultados. Era business friendly, decía, era una de las expresiones que utilizaba. Y explicaba que en gran medida lo había hecho multiplicando las reducciones de impuestos, ¿no? Por ejemplo, mencionaba el tema de la ley Mbappé, aunque decía el diario francés que no está muy claro del todo que realmente el futbolista del Real Madrid se vaya a beneficiar de esta reducción de impuestos aprobada en noviembre por la Comunidad Autónoma Madrileña, pero se había bautizado así con su nombre para evidenciar que era una especie de regalo fiscal a los ricos extranjeros que llegaban a Madrid o que fijaban su residencia en Madrid o que realmente invertían importantes cantidades de dinero en Madrid. Detallaba un poquito todos estos beneficios, aunque explicaba que desde que Isabel Díaz Ayuso gobernaba en Madrid había habido 21 reducciones de impuestos. Es decir, todas esas desgravaciones que se habían ido aprobando, pues habían conseguido atraer a buena parte de los inversores internacionales. Y ponía un poquito de relieve algunos de los logros de Madrid como región a nivel económica, por ejemplo, que las inversiones extranjeras en Madrid habían crecido un 12% en 5 años, que además también Madrid estaba de moda por algunos aspectos en atrayendo turistas internacionales, que había crecido también la población, que se había convertido en centro de referencia, por ejemplo, para la producción audiovisual con compañías como Netflix o Warner, y señalaba que todo esto podía hablarse de un laboratorio ultraliberal, ¿no? Que era un poquito aunque fíjate que también planteaba en el texto que esto era interesante, planteaba la duda, ¿no? Y se preguntaba si el éxito económico de Madrid se debía principalmente a la política de Ayuso y la del PP, que llevaba varias décadas gobernando en la región, pues eso, convirtiendo Madrid en un laboratorio ultraliberal y business friendly, o si también era en el fondo un reflejo del dinamismo de la España que llevaba siendo gobernada por Pedro Sánchez desde 2018 y que tenía también muy buenos indicadores económicos, como este mismo que destacaba The Economist. No contestaba a la pregunta, pero sí ponía de relieve que estaba este dilema sobre la mesa en relación a los buenos datos económicos de Madrid. Oye, después hemos visto también como bastantes medios franceses han destacado la extraña ausencia de España en la reapertura de Notre Dame, la de los Reyes, se hacían eco sobre todo. Sabes que me encontré a Urtasun en la Copa de Navidad que hace Moncloa con los informadores políticos cada año, y esta semana fue la de Moncloa. Me encontré allí con Ernest Urtasun y me hizo referencia a esto. Me preguntó, por cierto, dice, ¿cuándo me vais a llevar a la cafetera? Digo, vamos a trabajar en ello. Pero me habló de la agitación y, en cierta forma, la impresión, y también alguno de sus comentarios, lo que me dio la sensación es de que decía, es que claro, la tormenta que me ha caído, dice, pues yo recibí la invitación, esto encaja tal, y dice, pero me está cayendo una polémica que no me corresponde a mí, yo no tengo nada que ver con exteriores, ni con la Casa Real, ni esto, cada uno tiene su responsabilidad en esto, pero sí que ha habido mucha repercusión en la prensa internacional, ¿no? Bueno, sobre todo en la prensa francesa. En la prensa internacional no he encontrado tantos artículos, pero sí ha habido varios medios franceses, desde Le Point, Le Figaro, Le Parisien, incluso revistas, digamos, un poquito más en el ámbito del corazón, como en Marie Claire o Vanity Fair, en fin, varias revistas que sí lo han puesto de relieve y lo han destacado, ¿no? Algunos medios lo centraban y se fijaban sobre todo en la ausencia de Felipe VI y de Leticia. Por ejemplo, Le Parisien o Le Figaro hablaban especialmente de esto.
agosto, y algunos otros iban un poquito más allá, como Le Point, que ponía de relieve que hablaba incluso de la extraña ausencia de España en la ceremonia de reapertura. Todos los medios franceses lo que destacan es que, claro, fue un acto al que asistieron numerosos mandatarios internacionales, desde Donald Trump a Zelensky, fue también Jill Biden, la mujer del presidente estadounidense. Además, fueron numerosos miembros de las realezas, ¿no? Desde el príncipe William, la reina de Noruega, es decir, una nutrida representación. Además, como decía Le Point, era un poquito el momento que para Francia tenía especial significado, porque podía volver a exhibir el símbolo de su grandeza histórica y de un patrimonio cultural como era Notre Dame, ¿no? Y en este sentido, pues ponía de relieve que había llamado la atención la ausencia de España, un vecino y un país con el que hay unos vínculos y unas relaciones muy importantes. Entonces, la mayor parte de los medios intentaban explicar por qué no había habido ningún representante, ¿no? Se centraban, ya te digo, sobre todo en la ausencia de los reyes. También mencionaban, ahora que lo decías, a Ernest Urtasun, al ministro de Cultura, porque explicaban que tanto el ministro de Cultura como los reyes habían recibido una invitación, pero pues al final ninguna de las dos instituciones había quedado representada, y explicaban cómo realmente esto había generado un cierto escándalo y una cierta polémica política. Ponían de relieve, recogían las críticas del Partido Popular, de Núñez Feijóo hablando de auténtica vergüenza, las de Isabel Díaz Ayuso y otros altos cargos del Partido Popular, y sí consideraban que no había habido excesivas explicaciones por parte del gobierno, aunque habían mencionado algo de que las invitaciones no eran transferibles y no se pudo delegar en otra persona, pero como ponían especialmente el foco en la ausencia de Felipe VI y Leticia, explicaban que no había habido demasiadas explicaciones por parte de la Casa Real, y que de hecho la presencia de Felipe y Leticia no estuvo en su agenda en ningún momento, así que daba la sensación de que había sido también, a pesar de que aquí se han dicho que había sido una decisión del gobierno, daba la sensación de que la Casa Real tampoco hizo mucho porque estuvieran presentes los reyes de España. Y esta es un poquito la sensación que daban algunos medios franceses. Alguno, como Le Point, también decía que también era otro síntoma de las dificultades que tenía el gobierno español, aunque el mayor foco se ponía en la monarquía. Así que esta es la manera en la que han recogido la imagen que han proyectado los periódicos internacionales sobre nuestro país. Pilar de la Peña, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Resistencia, siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. A esta hora se encuentra una aeronave desaparecida que cubría la ruta Aracuara-San José del Guaviare. Se trata de un avión tipo C-206. A bordo están 4 niños indígenas y su madre, quienes viajaban para encontrarse con su padre en Bogotá. La última ubicación que se reportó de la avioneta está en lo profundo de la selva amazónica, en una zona remota de difícil acceso. Plata o Plomo, el mundo a través de las series de televisión, de los documentales, de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Pues te puedes creer que yo no sabía que habían hecho un documental sobre los niños perdidos, 40 días que estuvieron perdidos en el Amazonas. Me acuerdo que seguía aquella historia en Colombia, fue una historia absolutamente dramática porque todo el mundo los daba por muertos después de un accidente de avión. Han hecho un documental en Netflix. Sí, yo tampoco conocía la existencia de este documental. Sé que había habido varios reportajes, entre ellos de un periodista colombiano que a mí me gusta mucho, que se llama Daniel Coronel,
Pero el otro día di con un artículo de Elvira Lindo que hablaba de este documental y yo dije, uy, pero esto no sabía yo que existía en Netflix. Y bueno, cuenta la historia, como tú has dicho, los hermanos Kutumuy, que para quien no recuerde son 4 críos muy pequeños que iban en una avioneta con su madre, eran indígenas y en mitad de la selva colombiana esa avioneta tiene un accidente y bueno, dan por hecho que están todos muertos, la madre, los pilotos y los 4 niños. La mayor tiene 12 años y la pequeñita tenía 1 y en medio pues eso, 7 y 3 años, muy chiquitines. Se comienza una búsqueda para ver dónde está la avioneta y en la primera semana, más o menos, primera o segunda semana, se encuentra la avioneta y se encuentran los cuerpos de los pilotos y de la madre, pero no hay rastro de los 4 críos. El acceso a esa zona de la selva es durísimo, dificilísimo, se despliega como no se había hecho nunca, bueno, un operativo, creo recordar que de 100 o 150 solamente de manera terrestre por la zona, y empiezan a pasar los días y bueno, lo bueno de este documental es que a mí, que no me gustan los spoilers, acaba bien en el sentido de que fueron 40 días de búsqueda y de esperanza y desesperanza, pero que los encontraron, aunque este documental cuenta otras muchas cosas, por eso a mí me ha gustado tanto. Bueno, vimos a la familia en aquel entonces ante los medios de comunicación casi directamente dando por fallecidos a los niños, pensando en encontrar los cadáveres, porque ¿quién iba a pensar? Es verdad que los más allegados, los que conocían bien, claro, dependían de la sabiduría ancestral de quien se ha relacionado con la selva con esa intensidad para sobrevivir, pero el mundo miraba diciendo, pues es imposible que unos críos sobrevivan solos en medio de la nada, perdidos alimentándose de bayas y bebiendo agua de las hojas, ¿no? Y luego fueron recuperando la esperanza y oye, y aparecieron los críos. Sí, además, pues se puede decir que la protagonista, además de la familia Kutumuy y de los 4 críos, es la selva. No solo por la fuerza que tiene el documental, no solo por la fuerza que tiene en la propia historia, no solo porque es la selva quien en el fondo les protege, aunque aparentemente, como tú dices, cada vez que ves una imagen de esa selva en el documental o en cualquier otro sitio te parece imposible, pues por la cantidad de animales que hay y por cantidad de peligros para niños tan pequeños que pudieran sobrevivir. Es más, luego se supo que la niña mayor, que como te digo es una criina de 12 años, resultó gravemente herida en una pierna en el mismo accidente y sin embargo durante tantos y tantos días protegió a sus hermanos. Hay una parte del documental que es explicarte la dificultad de la selva. Fíjate, para militares experimentados les parecía como imposible incluso acceder a la zona donde estaba el avión. Y ahí aparece la segunda historia, para mí casi te diría más importante de este documental, y es que el ejército colombiano, que tiene un largo historial de daño a los indígenas de esa zona por la propia historia de la lucha contra las FARC, pero también contra los indígenas, empieza a hacer ese despliegue y ven que están incapacitados, que ellos no son capaces de rastrear siquiera unos metros, unos kilómetros. Y entonces, en paralelo, un grupo de indígenas, casi tan numeroso, creo recordar que eran 70 indígenas, empiezan a peinar la selva de una manera completamente diferente, ellos de manera muy intuitiva, el ejército con otro tipo de herramientas, ¿no? Y en paralelo te están contando esa historia de odio o de miedo o de desconfianza histórica que hay entre la población indígena de esas zonas con el ejército. Pero según va avanzando el tiempo, te das cuenta de que es imposible que encuentren a los niños si ahí no hay una alianza entre ellos, ¿no? Entonces les escuchas hablar a unos de otros y te parece imposible que esa alianza se vaya a producir. Pero ponen por encima, que me parece una historia maravillosa que yo desconocía, y seguí la noticia, ¿no?, de estos críos, ponen por encima su memoria, te diría, y su sufrimiento a la búsqueda de los niños. Entonces acaban uniéndose para encontrarlo, y ahora no sé si ha llegado al final, pero esa parte ya sí que es mágica, y es maravilloso. O sea, el abrazo final de unos con otros, esa unión, ¿no?, un poco esa marca país en el fondo, después de heridas de tantos años de sufrimiento de todo tipo, pues se pone por encima para encontrar a los hermanos Kutumuy. Es un documental que mezcla imágenes reales con algunas recreaciones, pero cuando vemos las imágenes, las fotografías de la avioneta estrellada con un batacazo en medio de la selva, dices, es imposible que nadie haya sobrevivido a eso. Y además ayudando a sobrevivir a criaturas tan pequeñas, porque dices, ¿qué edades éramos? No me acuerdo muy bien. Pues tenían 12, 9, 4 y un bebé de menos de un año. Pero fíjate, sí. Una criatura que estaban completamente desnutridos, cuando los encuentran, desnutridos. Y sobreviven durante 40 días solo proviéndose del conocimiento que tenían de la vida en la selva, porque eran de esa región, ¿no?
Sí, la madre son indígenas, y la madre les había enseñado a sobrevivir, ¿no? Entonces te decía que por un lado tenías el protagonismo de la selva, por otro de esta historia de los soldados y de los indígenas buscándoles, que además, como tú dices, hay material propio porque los soldados llevan cámaras grabando. Pero los indígenas también con sus teléfonos móviles grabaron su avance y su llegada a los críos, que son quienes les encuentran finalmente, y esas son como las dos historias. Pero hay una tercera que es para mí también muy importante, que es la de los malos tratos, ¿no? Se supo después que el padre, que también participó, era un chico muy joven, participó en las labores de búsqueda de los críos, había maltratado durante muchísimo tiempo a la madre. De hecho, la niña al principio instintivamente quería huir también de ese mundo, ¿no? Y protegía especialmente a los hermanos por todo lo que habían visto y oído en su casa. Estamos en directo con Manuel Ranoque, padre de los niños, quien habló de su familia desaparecida. La señora se llama Magdalena Mocutuy Valencia, la niña de 13 años Leslie Jacobombaire Mocutuy, la niña de 9 años Solenny Mocutuy, el niño de 4 años Tien Noriel Ranoque Mocutuy y la niña de 11 meses. Y una familia muy, muy humilde, ¿no? De hecho, salen las tías y sale otra gente de la familia. Entonces, esas tres historias se van entremezclando hasta un final para mí apoteósico, y es cuando les encuentran. Ya habían levantado todos los operativos de búsqueda, les parecía imposible que 40 días después, sin alimentos y sin nada, se pudiera encontrar con vida a los niños, y los soldados empiezan a levantar sus campamentos y los indígenas también. Pero uno de los indígenas por la noche dice: he tenido un presentimiento, mañana antes de las 3 de la tarde vamos a encontrar a los críos. Vamos a hacer un ritual. Quien vea el documental verá que es un ritual de ayahuasca, que creo que habrá gente que conozca lo que es. A priori a ti te parece una cosa un poco absurda, ¿no? Casi de realismo mágico, de novela colombiana, nunca mejor dicho. Y a la mañana siguiente empiezan otra vez la búsqueda para despedirse a las 3 de la tarde si no han aparecido. Y poco antes de las 3 de la tarde, uno de ellos va caminando, van como un poco separados, ¿no? Para ir peinando la zona, y empieza a escuchar el llanto de un bebé. Y entonces no saben hasta qué punto es sugestión, ¿no? No solo la propia ayahuasca de la noche anterior, sino de la emoción que les podía producir escuchar ese sonido durante tantos días. Y de repente les encuentran. Entonces tú ves la imagen con sus móviles grabando a los 4 críos que están completamente desnutridos, arrasados, el bebé y todos los demás, y el abrazo, como ellos les empiezan a proteger y a ponerles su ropa encima, y es una cosa increíble. Y a la vez los soldados empiezan a volver también, y cómo se abrazan con ellos. Es una historia increíble de país, como te decía. Me gustó mucho, había un artículo, un reportaje en la BBC, porque no ha pasado tanto tiempo de esto, fue el año pasado, fue en mayo del 23. Sí, el verano del 23, sí. Yo creo que fue. Sí, justo antes de verano, en mayo. Y que, claro, 40 días perdidos en la selva, decían los indígenas después, cuando eran preguntados, gente que vivía en su misma comunidad, y decían, bueno, es que la manera en la que se ha tratado con este lenguaje tan épico, con esta forma de narrarlo como una aventura, en realidad revela mucho desconocimiento sobre la ignorancia del mundo indígena. Es que estaban en su medio, estaban en su entorno, estaban bajo el cuidado de la selva y con la sabiduría de años de poblaciones indígenas en contacto con la naturaleza. Pero claro, lo que resulta más llamativo de toda esta historia es que fueran personas de tan poca edad, de tan corta edad. O sea, niños, dice, una cosa es que estén acostumbrados a vivir en el paraguas de una comunidad, ni siquiera de tribus aisladas de una comunidad, pero otra muy diferente es que sean capaces. Además, fallecen en el accidente de avión la madre y los pilotos, todos los pilotos. Entonces, los niños no solamente tienen que afrontar el trauma, primero de superar el porrazo que se metió en la avioneta, sino de ver fallecida a su madre y de sobrevivir todos aquellos días en caer en un pozo de angustia, ¿no? O sea, toda la historia es yo creo que es imposible no ponerle épica, aunque solamente sea por eso, sí. ¿No? Es de una belleza mágica, es que no sabría cómo definirlo, de verdad. Es como estar leyendo algo de García Márquez, porque es de resistencia, pero a la vez hay un punto mágico en la selva que los protege de un montón de peligros que te parece como inexplicable y que para los indígenas tiene mucho sentido, ¿no? Y a la vez hay mucho de proteger la tierra, ¿no? De la madre tierra, que para los indígenas es tan importante. Ha pasado un año, como digo, y con motivo de ese aniversario, algo más de un año, porque ya fue mayo, junio, eso verano, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar emitió un comunicado con algunas fotografías y diciendo el estado en el que están los niños actualmente, que no se han separado en ningún momento, siguen juntos, estudiando, cursando sus estudios, disfrutando de la vida que deben tener los niños, decían, y las niñas a esa edad, después de pasar porque
que un periplo tan trágico, porque finalmente falleció su madre en aquel accidente, ¿no? Y la experiencia es muy traumática. Pero pues es muy interesante. No he terminado de verlo, me queda muy poquito, pero la verdad es que me está encantando. Me está encantando. Muy recomendable. Muy recomendable. Los niños perdidos en Netflix. Ana Pastor, Neutral, gracias. Muchas gracias. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. El Gran Círculo. Indiana Jones y el Gran Círculo. Me he quedado absolutamente seducido, lo sabéis porque lo he dicho en ocasiones en el programa en esta última semana. No he tenido la oportunidad de jugarlo y entonces los propios oyentes, Joy me escribió y me dijo, mira, es que si vas a hablar de Indiana Jones tienes que hacerlo con un experto, con José Luis Ortega, que lo podéis ver en Eurogamer, pero es que además dice, se ha hecho una crítica, se ha pasado el juego. José Luis, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pero es que no ha dado ni tiempo, o sea, ha sido a toda velocidad. Has llegado a terminarlo, entiendo, ¿no? Sí, claro, normalmente no, siempre que hacemos una crítica, pues tenemos que pasarnos al juego. Lo que pasa es que hay veces que nos dan más tiempo, menos tiempo, y esta ha sido de las de poco tiempo, de estar todo el fin de semana ahí de lleno, entre el látigo y el sombrero, y aunque ha sido un poco sacrificado, pues la verdad es que me lo he pasado genial. Claro, yo creo, no sé, debemos estar en una generación parecida, pero para mi generación, yo soy del año 74, pero para mi generación Indiana Jones es el gran icono, o sea, la apuesta de hacer un videojuego sobre un icono tan... Además, en este tiempo en el que ya no estás jugando con píxeles pequeñitos, estás jugando con cinemáticas, con una producción que tiene que tener un guión que te sumerja en el universo de Indiana Jones. Patrón de los ángeles caídos, protector del Circulus Magnus. Y además unos gráficos que estén a la altura de la película. O sea, es una decisión bastante valiente, ¿no? Sí, la verdad es que sí. No es el primer videojuego de Indiana Jones que hay, pero sí que es verdad que tenemos que remontarnos unos cuantos años atrás. Seguro que mucha gente recuerda, por ejemplo, el Fate of Atlantis, la aventura gráfica de LucasArts, que era genial. ¿Tienes idea de lo antiguo que era eso? Pero claro, lo que es difícil realmente es hacer un juego como este, ¿no? Es hacer un juego de aventuras, porque yo, de hecho, el análisis en el vídeo lo he titulado La aventura definitiva, porque es un poco así, es sentirte Indiana Jones, es meterte en la piel del personaje que todos hemos visto crecer en esas películas, ¿no? Ver ahí a Indy explorando templos y demás, y es básicamente lo que es este juego, y que también se apoya, pues evidentemente, que ahora mismo los videojuegos han evolucionado mucho y bueno, el nivel visual pues está mucho más cerca de las películas que lo que se podía hacer, por ejemplo, en los 90 o principios de los 2000. Claro, siempre se arriesgó porque puedes decepcionar un poco a los seguidores más tradicionales, pero el personaje es verdad que se presta perfectamente al universo de los videojuegos, de la interacción, de la participación de los jugadores, y claro, no deja de ser un acto de valentía, porque también tienes que mantener mucha fidelidad con el personaje, ¿no? Claro, y eso es lo difícil a la hora de hacer un videojuego de Indiana Jones, sobre todo un videojuego un producto en un medio que quizás pues tú y yo pues sí que conocemos Indiana Jones, pero también es arriesgado que la gente más joven pues quizás no conozca al personaje. Y bueno, puede ser una buena puerta de entrada para que luego se interesen por las películas, porque además una de las cosas que hace, hace casi todo muy bien este videojuego, y una de las cosas que hace muy bien el Gran Círculo es pues ser fiel al personaje, ¿no? Lo fácil hubiera sido hacer un videojuego con acción salvaje, muchos tiroteos y demás, pero aquí no, aquí es ingenio, aquí es aprovechar el entorno, el escenario, los objetos que te encuentras para acabar con los enemigos de la forma hasta más original, que cada uno podamos proceder de una forma, porque el juego te ofrece esa libertad y apoyado en un personaje, en los elementos característicos del personaje, ¿no? El látigo que siempre lo utiliza para balancearse de un sitio a otro, y sobre todo también la sensación de descubrimiento, ¿no? El hecho de explorar un templo, encontrar un objeto perdido, un manuscrito antiguo. También hay muchos puzzles, no solo es lugar para la acción, hay muchos puzzles que nos hacen pensar. Y como el juego, además, que es otra de las decisiones valientes que ha tomado Machine Games, que es el estudio sueco que ha creado este juego, es hacer el juego en primera persona, que es algo que por lo que se ha llevado muchas críticas, sobre todo teniendo el rostro de Harrison Ford. Pero es que eso ayuda a cuando estás en un templo
y coges un objeto que lleva ahí 100.000 años y se empieza todo a derrumbar, te sientes y piensas, ¿qué haría Indy ahora? Y es lo que tú intentas hacer en fracción de segundos, y creo que eso, la verdad es que lo clava este juego. No puedes limitarte a huir de los problemas, Indiana. Mírame. ¿Te hace meterte más en la historia en el caso de Indy? O sea, ¿tú has notado que de alguna manera sí te introduces un poquito más en el personaje por el hecho de estar pensado en primera persona? Yo creo que sí. La primera persona es una de las cosas que tiene. Entiendo que tiene otros inconvenientes, ¿no? Hay mucha gente a la que le marea un poco la primera persona y demás. Pero a la hora de inmersión sí que es como todo más rápido, más directo. Al no ver al personaje, pues te sientes tú más parte activa. Y creo que también lo han hecho un poco para diferenciarse de otros juegos del estilo, ¿no? Siempre se ha dicho, bueno, siempre en los videojuegos, pues por ejemplo sagas como Tomb Raider o Uncharted nacieron bajo el cobijo, ¿no? de Indiana Jones, como para ser los Indiana Jones de los videojuegos. Indiana Jones se había quedado un poco atrás a nivel quizás social, aunque es verdad que ha tenido películas recientemente, pero que no han salido muy allá. Pero en videojuegos Tomb Raider y Uncharted, que son más o menos unos Indiana Jones con mucha más acción, habían ido un paso por delante, superando al maestro. Ahora el maestro ha dicho, vale, vosotros habéis triunfado con ese estilo, está muy bien, pero yo voy a volver a triunfar con un estilo bastante más arriesgado, porque esto de la primera persona, que no haya tanta acción y demás, es más arriesgado a nivel... no va a ser un juego que venda muchísimo, pero es un juego que entra muy bien, que es muy fino, que tiene una ejecución prácticamente perfecta y que es fiel al personaje por eso, porque Indiana Jones no es experto en tiroteos. De hecho, aquí en el juego tienes la pistola en todo momento, pero casi que el juego te invita en todo momento a usar pues una pala que te encuentres, o los puñetazos, o el látigo, y bueno, pues si lo ves como último recurso, puedes incluso coger el arma de los enemigos, ¿no? Pero te insta un poco más a intentar moverte por sigilo por el escenario y hacer eso, hacer ingenio, que creo que es una de las cosas que más caracteriza al bueno de Indy. Claro, esa es una característica muy suya. Pero, claro, templos en ruinas, escaladas, desde Lara Croft, a mí ahora que acabo de terminar Jedi Survivor, no es que me canse porque es un formato en sí mismo, pero es muy reiterativo. ¿Consigue salirse de esa dinámica? Porque selvas, templos, saltos, escaladas... Sí que consigue. De hecho, el juego se divide en varios segmentos y no es todo el rato un sumum, ¿no? de templos y demás. Hay tres partes, hay tres escenarios. Bueno, ya sabes que Indiana Jones, como en las pelis, se mueve por todo el mundo, y hay varios escenarios más, pero hay tres escenarios principales que son Vaticano, Egipto y Tailandia, que ahí tienes como una especie de mundo semiabierto en el que puedes tener cierta libertad para explorar a tu antojo, incluso para hacer alguna misión secundaria para encontrar pues los típicos objetos coleccionables de los videojuegos que alargan un poco la vida. Y eso hace que no todo el rato sea acción, sino que también tengas momentos de relax, momentos de que, por ejemplo, en el Vaticano, Indiana Jones se disfrace de cura para colarse en una parte en la que está custodiada por los nazis y así puede proseguir en su investigación. El juego está muy bien medido, lo que te decía, darle esa libertad al jugador para decir, ¿qué haría Indiana ahora? Tanto en los momentos de acción como en momentos en los que voy a explorar, voy a conocer más sobre el trasfondo, sobre este personaje secundario, sobre en general, y te meten muy de lleno en la atmósfera, la verdad. ¿En qué podium lo colocarías? ¿Dónde colocamos? ¿Qué nota le das a este juego? Competencia, claro, además este año. Claro, si hablamos de este año, yo lo cuelo en mi top 5 personal, ¿eh? Ahora votaremos los juegos del año nosotros en Eurogamer, y de hecho normalmente votamos a principios de diciembre. Lo que pasa es que como salía Indiana Jones ahora, hemos pospuesto un poco la votación y no lo tengo del todo decidido, porque es verdad que ha habido muchos juegos buenos este año, como Dragon's Dogma, Prince of Persia de los Crown, Final Fantasy VII Rebirth, un indie que me ha gustado mucho, que reivindico, que se llama Lorelei and the Laser Eyes, que también es increíble. Hay muchos juegos por ahí, pero yo creo que Indiana lo cuelo. La verdad es que es una adaptación increíble. Creo que abre las puertas para un futuro prometedor, con más juegos de Indiana Jones que estén a la altura, y bueno, pues no sé, nota le doy un sobresaliente, desde luego. Ah, wow. Merece la pena porque es caro. El juego sale a un precio, bueno, claro, está en el registro, ¿no?, de los 70 pavos. Sí, por desgracia, ser amante de los videojuegos
es un fastidio porque, bueno, los videojuegos suelen ser caros. Es verdad que Indiana Jones viene incluido en Game Pass, que es este servicio que tiene Xbox, tanto para sus propias consolas como para PC, que te viene incluido dentro de la suscripción, como si fuera un Netflix, y tú lo puedes jugar simplemente con esa suscripción. Así que a las malas, quizás una opción barata es pillar 1 o 3 meses de Game Pass y por lo menos pues, podéis jugar a Indiana Jones sin soltar 70 o 80 euros, que la verdad es que duele. Oye, y aún así mantiene algunas... Es una historia propia para el videojuego, pero mantiene algunos elementos característicos. La huida de la bola está, de la gran bola de roca, ¿no? Porque por lo menos en el tráiler, ¿o no? Sí, está. De hecho, es el prólogo del juego. Es una sorpresita que hay nada más empezar, que te hacen recrear una de las escenas más icónicas, ¿no? de la trilogía original del bueno de Indy. Y sí, o sea, la historia es específica para este juego, pues es básicamente una historia en la que hay un artefacto con el que dominar el mundo. O sea, la base es un poco manida, pero bueno, es el justificante para que los nazis y Indy vayan detrás de este artefacto, Indy intentando evitar que impere el mal. Y es una trama bastante interesante porque, bueno, tiene personajes, ¿no? El villano, que se llama Emmerich Boss, está súper bien hecho. De hecho, te diría que es de los mejores villanos de la saga. Le voy a explicar yo sus carencias, Dr. Jones. Mientras se entretenía con su jueguito absurdo, yo se la he jugado. Se pregunta si no debió hacer algo de provecho con su vida. Así no habría terminado aquí, muerto y olvidado en las arenas de África. Si lo contamos como película esto, es muy buen villano. También está el personaje de Gina, que acompaña a Indiana en todo momento. No será coser y cantar. Vale, pues, a ver si puedes seguirme. ¿Cómo que si puedo seguirte? Y luego eso, lo que tú has dicho, hay muchos, no solo ese homenaje tan descarado como hay en el prólogo que tienes que vivir de la bola, sino que hay muchos otros guiños a las películas de Indiana Jones que sin duda, si las habéis visto, os van a venir a la cabeza, y se me están viniendo un par de momentos, no chafo sorpresas, pero sí que hay muchísimo cariño al personaje, y creo que eso es el mayor acierto de este juego, ¿no? El trasladar también al videojuego un personaje tan conocido y tan carismático. Yo lo estoy deseando. O sea, tiene un universo alucinante en las películas, muy claro, muy determinado, un estilo de humor, un estilo, dice. Y además, ayer leí a alguien que decía: estoy deseando hacerme con el videojuego porque estoy deseando de hincharme a palazos con los nazis. Dice, y en estos tiempos en los que el relativismo moral, que ya no sabemos, los que son buenos ahora dejan de ser malos, los que más son malos ya las críticas no son tan afinadas, ya tal, no sé qué. Personajes que tienen esa pureza, no sé si generacional o esos valores que entonces nosotros los vimos creciendo, pues están como muy ahí. Sabemos lo que es el bien, lo que es el bien, lo que es el mal. Lo que es el mal queda muy bien definido. Lo bueno es que aquí queda muy claro, porque aquí no se corta ni un pelo. O sea, tanto a nivel narrativo como algunos diálogos que tienen entre ellos, pues bueno, pues ponen bastante en su sitio a los nazis. Incluso como recordatorio, esta gente, los que hacen el juego de Indiana Jones, son los que han hecho los 2 últimos juegos de Wolfenstein, que también es otra saga en la que, bueno, pues los malos son los nazis. Así que, bueno, se caracterizan por no cortarse nada. De hecho, hay una escena bastante salvaje en este juego de Indiana Jones. No se cortan absolutamente nada con lo que quieren decir. O sea, hay un poco de gamberrismo aquí, si lo quieres llamar así. Pues José Luis Ortega, gracias de corazón, enhorabuena por tus análisis, te seguimos viendo en Eurogamer, en tu canal de Twitch, y te agradecemos muchísimo que nos hayas ayudado en este paseo a través de las ruinas recién levantadas por la vuelta al regreso de Indiana Jones. José Luis, gracias. Nada, gracias a ti. Un abrazo. Mitos. Historia. Son formas distintas de entender el pasado. Milenios de ideas y creencias humanas diseminadas y sepultadas. Aguardando a que las hallen. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas
Más cosas en la cafetera. Cada semana sabéis que analizamos un libro con la compañía de algún autor. En este programa intentamos planear a través de alguna historia. Brujería, de Gonzalo Torné. ¿Por qué te ha interesado? Porque tiene uno de los temas que más te gustan a ti, Fernando, que es el chimichimi, efectivamente. Sí. Va de una relación a 4 más o menos y habla de las relaciones de amor modernas, de las dudas, de la moralidad que pueden surgir en las personas, porque nos vamos a Barcelona. Y nos vamos a Barcelona de la mano de Diego Duo Castella, que regresa a Barcelona después de haber pasado unos años en Italia y regresa al pueblo de su infancia un poco hastiado con la idea de pasar un verano y allí conoce unas figuras nuevas que antes no estaban. ¿Regresa solo o acompañado? Regresa solo, soltero. ¿Y por qué son 4? Porque ahora te voy a contar porque son 4 incluyéndole a él, porque él conoce un matrimonio nuevo en el pueblo y a una enigmática cuñada. Y todo lo que empieza como una relación de amistad con la nueva pareja y con la cuñada empieza a entremezclarse un poco a lo amistades peligrosas en una relación de amor, amistad, celos, rebuscar en el pasado y todas esas cositas que nos gustan del ser humano. Que entonces me va a gustar mucho. Y entonces es como, pero no es un cuarteto amoroso. Más o menos, es un cuarteto enredado por muchas cosas, entre las que está también pues la tensión y la pulsión sexual. No resuelta o resuelta. Pues conversamos con Gonzalo Torné. Estás escuchando La Cafetera. Gonzalo Torné, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por atendernos en primer lugar. En este ejercicio que realizamos con los oyentes, que están evanescentes, situados aquí, sentados aquí alrededor, difuminados nuestra audiencia, hacemos una suerte de presentaciones de esta novela. ¿En qué consiste Brujería? ¿Cuál es el argumento? Bueno, por no alargarme, sería algo así como un personaje llamado Diego, que es un ciudadano español que lleva 6 o 7 años fuera de España, al que le pasó algo en su pasado y que por eso se fue del país, aunque no sabemos qué es, y que conoce a un matrimonio en un pequeño pueblo de veraneo que están, pues digamos, intentando abrir su matrimonio a otras experiencias y a otras maneras de organizar su vida afectiva, vamos a decirlo así. Y él queda como en medio, como atrapado en estos nuevos amigos, en estos nuevos conocidos, al tiempo que poco a poco se van descargando, apareciendo a través de visiones, de sueños, cosas que sucedieron en el pasado. Es una novela que combina, vamos a decir, este argumento, combina, lo digo muy en general, ¿no? El tema de las nuevas maneras de organizar la vida afectiva y sentimental con la nostalgia personal y la relación que tenemos con el pasado. Es casi como las amistades peligrosas del siglo pasado, o eso dice en tu editorial, o sea, las amistades peligrosas en el siglo XXI. Háblanos un poco de eso. Bueno, es una frase así como de presentación del libro, porque digamos en lo que se parece es que se mueve en un territorio moral nuevo, ¿no? Es decir, en el siglo XIX, si una mujer abandonaba el matrimonio, pues era castigada por la sociedad y era castigada también por la ley, vamos a decirlo así. Entonces hay todas esas novelas, Ana Karenina, La Regenta, de transgresión castigada, ¿no? En el siglo XX, pues eso ya no pasa y las novelas de adulterio, las novelas de separación o de infidelidad se resuelven en el teatrillo de la propia humillación, alegría o las reacciones psicológicas. Pero estamos en un territorio nuevo, en una situación nueva, en la que hay muchas maneras de relacionarse, de establecer parejas con el mismo sexo, con parejas sucesivas, monogamias sucesivas, bigamia es ilegal, ¿no? Pero bueno, hay un gran campo de maneras de relacionarse, pero eso genera una moral nueva, porque ya no quiere decir lo mismo, pues, promesa, compromiso, esas palabras que nos decimos como si nos las dijéramos dentro de un matrimonio, digamos, blindado por la sociedad, por la ley y por la Iglesia, ya no quieren decir lo mismo. Y en ese sentido, pues, casa un poco con ese clásico del 18, que también trabaja sobre una moral movediza y sobre un estado moral donde las palabras han cambiado un poquito de significado. Claro, entonces podríamos decir que ahora una infidelidad no es para tanto, que ya es algo común, aceptado. Claro, hay dos cosas. Hay digamos, el discurso de orden sociológico y moral que nos viene a decir, pues cada ensayista toma partido por una cosa o por otra, pero en general nos viene a decir lo que es bueno o lo que es acorde
con nuestro tiempo, ¿no? O sea, hoy en día no tendríamos que, tomárnoslo tan mal, pero en cambio esa gente se lo toma fatal y que sufre muchísimo. Entonces yo creo que la novela por detrás, ¿no? O sea, por delante nos explica lo que tenemos que pensar o cómo nos tenemos que organizar, como quien va, digamos, al Ikea y se compra un tamburete o se compra una cocina según su gusto, pero luego hay un reverso de todo esto, y es que cada persona primero se toma las cosas como buenamente puede, y después que no se trata solo de una cuestión de voluntad, ¿no? O sea, uno se organiza en función del dinero que tiene, del trabajo que tiene, de la salud que tiene, de los amigos que tiene. Entonces la novela, más que plantear soluciones concretas o tomar partido por soluciones concretas, presenta toda una serie de situaciones a través de diversos personajes contradictorias entre ellas, para intentar ver todo ese abanico de reacciones posibles a algún exceso de confianza, a una infidelidad, a una separación, a una distancia. Diego Castelar se pregunta todo el rato qué es lo que nos retiene en un sitio, por qué nos quedamos al lado de alguien. ¿Tú tienes respuesta para esa pregunta? No, yo personalmente no. La novela sí que trata de dar una respuesta, porque lo que hace es, digamos, analizar diferentes estrategias que utilizan las personas y los lugares, aunque quizás para lugares la palabra estrategia no es la más precisa, pero creo que se entiende, para retener a otra persona, porque en el fondo uno siempre puede marchar y irse en relación a la familia, en relación a la pareja, en relación al trabajo. La posibilidad está, ¿no? No estamos controlados por gremios, ni, bueno, por algunas fronteras sí, pero en el fondo, ¿por qué alguien se queda o no se va? Las respuestas son múltiples, ¿no? Desde el ejercicio de la seducción o del poder por parte de los demás, hasta por el propio conformismo, por el aburrimiento. Entonces, la novela más o menos responde a eso, pero no da una respuesta concreta, una sola, sino que se trata de analizar las capacidades de retención que tienen los sitios y las personas en general. En el caso de Diego, bueno, él se lo pregunta porque no solamente se ha ido, sino que ha vuelto, y además es de estas personas que mantiene la mente en el pasado, ¿no? Él considera que su mejor versión, cuando era más él, cuando se piensa a él mismo, se piensa pues hace 7 años, no ahora. Yo te quiero preguntar algo. Luego me acusa Clara, me dice, ya, pero es que rebajas el nivel del programa y de las entrevistas, pero me llama la atención porque te vas a convertir en una especie de prescriptor sobre relaciones emocionales, dado que has tenido que documentarte y que investigar acerca de esto. Claro, tú eres más o menos de una generación parecida a la mía, yo soy del 74, tú del 76, pero ¿por qué momento pasa el escritor como para que hayas profundizado un poquito en cómo están cambiando estos modelos de relaciones, estas aproximaciones a la pareja? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de esto? Bueno, yo la verdad es que me documento entre nada y cero, quiero decir que no... O sea, que no has hecho el trabajo de campo, maldita sea. No, para nada. No, yo creo que la gente normalmente cuando cuenta cosas de su vida, lo que hace es contarse mentirijillas en público o hace apaños verbales en público. No, yo como novelista me interesa, como creo que a todos los novelistas, cada uno en su momento, los problemas del presente, es decir, las situaciones del presente que plantean problemas, porque la moral está cambiando, porque hay posibilidades nuevas y no sabemos qué hacer con ellas. Entonces lo que voy buscando en todas mis novelas, esta es la quinta, son situaciones problemáticas, es decir, pollos o líos, donde situar historias que estén vivas, ¿no? Porque no tiene ningún sentido, al menos para el tipo de novelista, para lo que a mí me interesa, que es contar mi presente, pues ponerme a contar historias de marquesas, porque eso ya lo hizo Proust, o contar historias de señoras que se suicidan porque la sociedad las reprime, porque eso ya lo hizo Tolstoy, ¿no? Una vez le preguntaban a Saúl Belo por qué había tantas despegues de avión en sus novelas, y él decía, porque en eso seguro que soy mejor que todos mis antecesores, ¿no? Pues un poquito, esa es la cosa, es buscar un tema que está en la sociedad, digamos, que es un problema, porque la gente no sabe muy bien, si está mal, qué hacer, hay mucha sociología, hay mucha teoría, pero eso bajarlo, digamos, al suelo, o sea, haces muy bien en bajar, porque eso yo creo que es lo que hacemos los novelistas, que es bajar las cosas al suelo y ver cómo animan esas ideas que están en el aire, unas historias de unos personajes que son, pues eso, de carne y sangre y necesitan dinero y comida, aunque no lo necesiten porque son criaturas de la imaginación, todo eso aparece dentro de una novela, cosa que no puede aparecer en un ensayo, ¿no? Por ejemplo.
Pues es Gonzalo Torné. La propuesta es Brujería, este retrato de las nuevas relaciones amorosas en esa situación, en ese conflicto. Gonzalo Torné, gracias de corazón, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, Gonzalo. Un abrazo, hasta luego. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de La Cafetera. radiocable.com/mecenas. Holding my head again, making my way through crowded thoughts. Sometimes it's hard to get out of it. Broke my heart in the dark. I was just trying to feel something, falling asleep to the sound of it. Always used to let you clean up the messes. Down on my knees, thought I couldn't stand up on my own. Turns out sometimes you're stronger alone. Bringing out the fight, yeah, bring on all the lightning. 'Cause I'm looking for a hero, look inside the mirror. I found one, oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Got burned, but I learned. Our scars make us who we are. Now I'm 10 feet tall over my demons. Remind me no one's got me like myself. Yeah, I love me without any help. I'm the best thing to believe in. So I'm bringing out the fight, yeah, bring on all the lightning. 'Cause I'm looking for a hero, look inside the mirror. I found one, oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Oh, 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 yeah. I could crumble into pieces, but I got a million reasons why I won't. 'Cause this heavy is a season, and the sun is always right behind the storm. Bringing out the fight, yeah, bring on all the lightning. 'Cause I'm looking for a hero, look inside the mirror. I found one, oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Oh, save myself, myself. Yeah, I can save myself. You got my attention, baby. I can't make a move. Like a child, a star for love. I'll stay there as long as I have to. I'll cry a river of tears that flows to the sea. Baby, if you run away, baby, if you leave, I'm so in love with you, girl. You make me feel brand new. Come on, give it up to me. Let me take care of you. I know that your mama said
gonna make